viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Job capítulo 15. Elifaz reprende a Job. Respondió Elifaz temanita, y dijo: ¿Proferirá el sabio vana sabiduría, y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles, y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor, y menoscabas la oración delante de Dios. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios, y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios, y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja, y por qué guiñan tus ojos, para que contra Dios vuelvas tu espíritu, y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré, y te contaré lo que he visto. Lo que los sabios nos contaron. De sus padres, y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra, y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días, el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo: ¿En dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios, y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Porque la gordura cubrió su rostro, e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas, que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo. Porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Meditando juntos, Job capítulo 15. En este capítulo vamos a estar estudiando el peligro de juzgar el sufrimiento ajeno sin comprender los caminos de Dios. En este punto del libro vemos que el diálogo entre Job y sus amigos se vuelve más tenso y confrontativo. En el primer ciclo de discursos todavía había cierto respeto, pero ahora Elifaz comienza a hablar con dureza y arrogancia. Ahora ya no intenta consolar a Job, sino refutarlo y desacreditarlo. Él está convencido de que el sufrimiento de Job solo puede explicarse por algún pecado oculto. Este capítulo muestra el peligro de una teología rígida y sin compasión. En los primeros 6 versículos vemos que Elifaz ahora arremete contra Job y lo hace con un tono más duro y acusador. Este es un claro ejemplo que nos muestra donde hay ocasiones que los amigos hieren más de lo que pueden ayudar. Dice el versículo 2: ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? Es imposible que un sabio pueda hacer estas cosas. Entonces lo que Elifaz está haciendo es que acusa a Job de 3 maneras. Número 1, de hablar palabras vacías. Número 2, de destruir la reverencia y el respeto a Dios. Y número 3, de justificarse a sí mismo. Este es un problema clásico en la vida de estos amigos que, lejos de consolar, lo que hicieron fue amedrentar más al justo Job. Elifaz cree
que entiende a Dios perfectamente. Para él la teología es simple. Una vez más, los justos prosperan, los impíos sufren, y si alguien sufre, entonces es culpable. Esta fórmula en el libro de Job es incorrecta. Muchos creyentes cometen el mismo error. Juzgan el sufrimiento de otros, creen que toda prueba es un castigo de Dios y dan consejos sin ningún tipo de compasión. Una de las peores cosas que puede pasar en medio del dolor es tener amigos que explican tu sufrimiento en lugar de acompañarte en él. En los versos del 7 al 13 vemos la arrogancia que tiene Elifaz de creerse dueño absoluto de la verdad. Elifaz trata de ridiculizar a Job. Naciste tú primero que Adán, versículo 7. En otras palabras, le está diciendo, ¿quién te crees tú que eres? Elifaz está argumentando, Job, no has vivido lo suficiente para poder dar cátedra de estos asuntos. Job, tú no eres el primero de toda la creación, ni lo más importante de toda la creación. Es más, los ancianos son más sabios que tú. Y aquí vemos que Elifaz está representando una religión rígida. Él cree que la tradición es incuestionable, que la experiencia humana explica todo y que Dios siempre actúa según nuestras reglas. Pero lo glorioso y lo trascendente es que Dios no cabe en nuestros sistemas teológicos. A veces corremos el peligro de espiritualizar todo y vemos que la arrogancia religiosa en muchas ocasiones está falta de bondad y abunda más el sufrimiento de los que padecen. Hay creyentes que piensan que sí, yo puedo entender la mente de Dios y yo sé cómo Dios actúa, yo entiendo cómo Dios obra. La Biblia, mis hermanos, muchas veces nos muestra que José sufrió siendo inocente, que David sufrió siendo escogido, que Pablo sufrió siendo fiel y que Job sufrió siendo íntegro. Ahora en los versos del 14 al 26 vemos cómo trata Elifaz de describir la supuesta pecaminosidad de Job. En el versículo 14 él dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y sí, esto es una verdad correcta en sí misma. Todos los seres humanos son pecadores. El ser humano está depravado, lejos de Dios, y por tanto no se deleita en hacer la voluntad del Padre. Pero aquí vemos que Elifaz también comete un grave error, y es que aplica esta verdad general a una situación muy particular y específica en la vida del justo Job, sin tener ningún tipo de evidencia de su argumento de que su padecimiento es producto de su pecaminosidad. Así que el problema de Elifaz es la aplicación de esta verdad. Él usa esta verdad para condenar injustamente a Job. Elifaz utiliza doctrina verdadera para hacer acusaciones falsas. Y esto ocurre aún hoy. Vemos que se usan versículos para juzgar a las personas. Se usan doctrinas para condenar. Y se usa muchas veces la Biblia sin amor. Una doctrina correcta puede convertirse en una herramienta cruel si se usa sin compasión. Ahora en los versos del 27 al 35 vemos cómo se describe el destino de los impíos. Elifaz pinta un cuadro terrible del pecador y todo esto es una vívida imagen de lo que está sucediendo con la vida de Job. Dice que el pecador vive con miedo, espera destrucción, su riqueza desaparece y su vida termina en la ruina. El problema es que Elifaz está escribiendo a Job indirectamente mientras pinta un cuadro oscuro. Y aquí precisamente es donde el discurso de Elifaz se vuelve cruel y despiadado. Él asume que el sufrimiento de Job es una prueba de su maldad, que su tragedia confirma su culpa. Pero nosotros que conocemos el libro sabemos algo que Elifaz ignora. Job es inocente delante de Dios. Está sufriendo sin causa
Y al final de la jornada, el justo Job va a tener que pedir favor y misericordia delante de Dios para que estos enemigos no sean destruidos. Esto nos enseña una lección espiritual profunda. No conocemos toda la historia del sufrimiento de una persona. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con sacar conclusiones precipitadas ante los sufrimientos de otros. Porque el sufrimiento no siempre es castigo. Este libro de Job existe precisamente para destruir esa idea. Dios permite el dolor para formar nuestro carácter, probar la fe y revelar también su gloria. Número 2. Los amigos pueden convertirse en acusadores. Estos amigos de Job vinieron a consolarlo, pero terminaron juzgándolo, criticándolo, interpretando mal su dolor y siendo cruel en su afrenta. Así que la mejor ayuda ante el sufrimiento muchas veces es la presencia y no la explicación. Y número 3, el peligro de asumir que conocemos todas las razones del sufrimiento. Estos amigos creían que entendían todo lo que Dios estaba haciendo, pero en realidad estaban completamente equivocados. Esto nos recuerda que debemos tener humildad cuando tratamos con el dolor ajeno. Elifaz tiene doctrina correcta, pero su corazón está muy incorrecto. Y su motivación no era la de alentar ni de animar, sino condenar. Así que, hermanos míos, la verdad sin amor hiere, condena y destruye. Job capítulo 15 nos confronta con dos preguntas. ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento de otros? ¿Con juicio? ¿Con explicaciones rápidas? Elifaz habla mucho de Dios, pero no muestra el corazón de Dios. Sus palabras son correctas en la forma, pero carecen de misericordia. Y la segunda pregunta que también nos hace este texto es ¿qué hacemos cuando somos incomprendidos? Cuando en nuestra condición de dolor y de tristeza no recibimos el bien y la comprensión que deseamos. Bueno, Job fue malinterpretado, fue acusado injustamente y fue juzgado cruelmente. Pero vemos que Job siguió buscando a Dios. Como decía el capítulo 13, aunque Él me matare, en Él esperaré. Hermanos míos, Job capítulo 15 muestra toda una tragedia silenciosa, un hombre sufriendo y amigos que empeoran su dolor. Así que, mi amado hermano, te animo a que sigas esperando en el Señor. Él conoce tu dolor, Él conoce tu afrenta, Él conoce tu sufrimiento y en Él está la capacidad para sostenerte, fortalecerte y ampararte. Y es por eso que la Escritura nos enseña: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. De ese Dios de toda bondad y de toda misericordia podemos esperar el bien que necesitamos en el momento de la aflicción y del dolor. Dios te siga bendiciendo. Firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad.